las tempestades de la vida son inevitables. Tenemos que pasar por ellas, ¿verdad? De repente las tenemos ahí, pero hay que pasarlas, hay que enfrentarlas. Y muchas veces son fuertes, pero lo bueno de todo es que son temporales, pasan, vienen y se van. Así como vienen, se van. Y pueden ser de diferentes categorías, de diferente intensidad. Puede ser un tsunami, puede ser ¿cómo se llama? Un tornado, ¿verdad? O un ciclón, o puede ser un huracán de categoría 2, o puede ser una depresión tropical, pero las secuelas que deja, eso es lo triste, a veces mucho daño, hay sufrimiento, hay pérdida, hay tristeza, hay depresiones, hay frustraciones, temor, desánimo, un montón de cosas, un montón de cosas. Esas secuelas no son gratas, ¿verdad? Siempre traen algo que nos afecta a cada uno de nosotros, amenazan con abrumarnos, nos tiene ahí apretados, nos deprime y a veces, muchas veces perdemos la esperanza. Y en medio de esas tormentas, de esas adversidades en la vida, muchas veces salen preguntas. No sé si les ha pasado a ustedes, pero empezamos a decirnos, ¿por qué a mí? ¿De dónde salió todo esto? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué me ha dejado así? ¿Por qué se ha olvidado Dios de mí? Y empezamos a preguntarnos muchas cosas. Hay muchas preguntas, pero también hay respuestas cuando pones tu mirada en el Señor, confías en Él, cuando clamas a Él durante la tormenta que estás pasando. Hoy vamos el tema de hoy es un grito de auxilio y vamos a ver 8 formas en que Dios responde a nuestro clamor, a nuestro grito de auxilio en medio de la tormenta. Eso vamos a ver. Tienen sus hojas ahí, van a ser 8 principios que vamos a ver. Así que me acompaña en oración, vamos a orar. Señor, te agradecemos, Padre, por lo bueno que eres. Gracias, Señor, por el tiempo que nos das aquí, Señor. Y quiero aprovechar para felicitar y orar por cada una de las madres que están aquí, Señor, que tú la bendigas, que la sigas dando sabiduría, Señor. Gracias por ser tan abnegadas, serviciales, entregadas, Señor, a su familia. Bendícela, Señor, y bendice este tiempo y háblanos, Señor, a nuestro corazón, Señor, que podamos llevarnos algo de aquí esta tarde. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, formas en que Jesús responde a nuestro grito en la tempestad. Y la primera forma en que responde, ¿por qué? ¿Por qué la adversidad? ¿Por qué estoy pasando esto? Es una de las preguntas que sale. Porque las tempestades siempre tienen un propósito. Siempre. Siempre tienen un propósito. Las tormentas pueden llegar de diferentes formas. Su origen, ¿de dónde salió una tormenta? Bueno, puede ser por consecuencias de nuestras decisiones, ¿verdad? Son resultados de nuestras propias elecciones o errores. A veces cuando sabemos lo que nos está diciendo el Señor, pero hacemos caso omiso y nos vamos por nuestro lado. El ejemplo de Jonás, ¿se acuerdan de Jonás? El Señor le dijo, ve a Nínive a predicar. Sí, no, pero se fue para otro lado y se tuvo que embarcar y ahí le agarró una tormenta hasta que tuvo que arrepentirse el hombre. Otras diferentes formas de que pueden llegar las tormentas en nuestra vida porque simplemente vivimos en un mundo quebrantado, en un mundo con muchos desafíos. De repente salen ahí y nos metemos ahí en esas tormentas. Otro puede ser por los ataques del enemigo. Satanás es un generador de tormentas y ahí nos pasa tirando dardos, tentaciones, y eso ustedes ya saben lo que estuvimos hablando el mes pasado. Y también la última forma de que suceden las tormentas en nuestra vida es
porque Dios las permite. Dios nos prueba. Dios nos prueba. Las tempestades de la vida son educación, son pedagógicas. ¿Sabían ustedes? Dios permite situaciones difíciles para enseñarnos algo en nuestra vida, para confiar en Dios, para reconocer quién es Dios, para equiparnos para el servicio y fortalecer nuestra fe, llamar nuestra atención cuando andamos, nos desviamos del camino. Él nos llama y son tormentas que son correctivas. Entonces las tormentas siempre tienen propósito, siempre hay un propósito ahí. Y viendo ya, entrando ya al pasaje de Mateo 14, desde el versículo 22, si ustedes lo pueden buscar ahí en sus Biblias electrónicas, sería bueno que lo hicieran. Y viendo ahí el contexto, Jesús está, antes de que pasara eso, Jesús dio alimento, por decir un número conservador, como a 10,000 personas, mediante 5 panes y 2 peces. Hizo un gran milagro ahí. Alimentó a una multitud. Y dice que vienen los discípulos, hey, ya es tarde. Dicen los discípulos al Señor, va. Hey, decirle a la people que se vaya de aquí porque ya es tarde, ya está oscureciendo. Entonces lo que dice el Señor, viene y toma acción el Señor Jesús y les dice en el versículo 22 a sus discípulos. Y enseguida dice, Jesús obligó a sus discípulos, chequen ahí la palabra obligó a sus discípulos a entrar en la barca e ir delante de él a la otra orilla mientras él despedía a las multitudes. Supongamos que eran ¿a qué hora puede oscurecer? Sí, pues 6 de la tarde, por ahí más o menos. Los discípulos bien obedientes, ¿verdad? Agarraron sus cosas, se subieron a su barca y se dispusieron a ir a la otra orilla. Se supone que estaban en Capernaum y se iban para Genezaret. Entonces, pero cuando él dice, los obligó, les dio una orden, Jesús lo estaba preparando una prueba a sus discípulos. Y también lo hace con nosotros. Jesús te va a probar tu fe. Dios va a permitir pruebas en nuestra vida para nuestro crecimiento, para fortalecer nuestra fe. Eso lo va a hacer de seguro. Y no sé si estás pasando por una de ellas, pero Jesús lo hace, el Señor lo hace, quiere probar nuestra fe. Y para que podamos crecer y fortalecer nuestra fe. Eso es lo que dice Santiago, capítulo 1, verso 3 al 4. Dice, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia, o sea, la paciencia, tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca. ¿Qué va a crecer? La paciencia. La paciencia es que esperar en el Señor aún soportando los embates de la vida. Dice, pues una vez que su constancia o paciencia se haya desarrollado plenamente, dice, serán perfectos y completos y no les va a faltar nada. Así que las pruebas producen carácter en nuestra vida, producen paciencia y nos perfeccionan, nos moldea, nos ayuda a depender de Dios y no en nuestras propias fuerzas. Es parte del plan de Dios para nuestra vida. Voy a ponernos pruebas. Dios permite situaciones, aún situaciones muy difíciles, muy duras en nuestra vida. Dios permite eso para enseñarnos algo, para moldearnos a lo que Él quiere para nuestra vida. Y eso fue lo que le pasó a sus discípulos. Mire en el versículo 24, la barca ya quedaba a gran distancia de la tierra, ya iban avanzando ahí en el mar de Galilea o en el lago de Galilea, que por lo menos tenía unos de 15 a 20 kilómetros de ancho. Ya iban avanzados los discípulos. Y dice de que de repente, siempre en el mar de Galilea, suceden esas tormentas por la ubicación geográfica. De repente venían fuertes vientos de las montañas y azotaban las aguas y se producían esas tempestades.
Entonces, dice ahí que estaba azotada, la barca azotada por las olas porque el viento era contrario. ¿Qué está diciendo ahí? Que estaban remando contra la corriente. Marcos, que es paralelo a la historia, también Marcos la relata, dice que él dice ahí que los discípulos estaban en serios problemas, remando desesperadamente, luchando contra esas grandes olas y esos fuertes vientos. Prácticamente ellos estaban remando en el mismo lugar, Estaban queriendo avanzar, pero no podían. Ya tenían sus 8 a 10 horas haciendo lo mismo. Estaban agotados sin fuerza. Y muchas veces nos sentimos así nosotros. Estamos remando, remando y remás contra la corriente y sigues remando en algo específico de tu vida y no pasas de lo mismo. Seguís ahí en el mismo lado, no vas a ningún lado, más bien las cosas como que se ponen peor. Y podemos mencionar esos ejemplos de esos vientos contrarios que vienen a nuestra vida. Por ejemplo, una situación económica inesperada, como perder el empleo o tener una deuda que te está oprimiendo fuertemente. Dios puede usar todo eso para que reaccionemos y para mostrar su provisión y fidelidad diaria, o un conflicto matrimonial o familiar. Eso puede ser un viento contrario. Tensiones, discusiones dentro de la familia o en el matrimonio, distanciamiento, un matrimonio que está ahí todo monótono. Él puede usar todo eso para moldear nuestro carácter y enseñarnos a amar aún así con esas dificultades dentro del matrimonio o en la familia. Puede haber un estancamiento espiritual también. Muchos creyentes se estancan, ¿verdad? Se sienten lejos del Señor, no tienen ganas de buscarlo, se sienten secos o con una desnutrición espiritual. Así se sienten, porque no quieren saber absolutamente nada de Dios. Y Dios puede usar ese desierto para despertar su hambre y sed de su presencia. Dios permite vientos contrarios en nuestra vida para formar carácter, no para destruirte. No quiere arruinar tu día, no quiere molestarte, pero Dios está capacitando, Dios te entrena, Dios está trabajando en ti. Acuérdense que somos una obra en construcción, cada uno de nosotros, ¿verdad? Así que las tormentas son inevitables, dejan muchas secuelas. Independientemente de cómo se originan, Dios nos da una respuesta. Dios la está usando para trabajar en cada uno de nuestras vidas. Tiene un propósito, moldearnos, hacernos mejores, que aprendamos carácter, que nos enfoquemos en Él y podamos sorprendernos por su poder. Así que el número dos. Fíjense que cuando están los discípulos ahí remando y remando como 6, 8, 10 horas, tipo 3 a 6 de la mañana, dice que Jesús se aparece. Dice el número 2, vamos a la respuesta del Señor. Jesús está por encima de nuestras tempestades. Dice, y en la madrugada, Jesús fue a ellos. Jesús fue a ellos caminando sobre el mar. Sobre el mar. Dice Marcos, dice que Jesús los vio. Recuerda, Jesús despidió a esa multitud y se fue a una colina a orar como solía hacer todo el tiempo. Entonces me imagino que él estaba, bueno, aunque estaba oscuro, Dios puede ver lo que está pasando en tu vida. Aunque tú no lo creas, pero Dios ve lo que está pasando en cada una de nuestras vidas. Entonces dice que Jesús fue a ellos. Jesús camina sobre las aguas turbulentas, sobre lo que a ti te tiene
agobiado, lo que te tiene presionado, lo que te amenaza con hundirte, lo que te tiene aturdido y desesperado. Jesús camina sobre todo eso. Tus problemas están por encima, por abajo de los pies de Jesús. Cuando dice sobre el mar, significa que Él domina lo que a ti te supera, lo que te tiene con tus crisis, todas tus crisis, tus adversidades, Él la domina. No es ajeno a tu dolor, no se hace el desentendido, ¿verdad? No se queda lejos, Él va hacia ti. Él va hacia a ti en el medio del caos que tú estás experimentando. Él sabe lo que te está pasando. Él te acerca a ti. Él está acercando a ti. Él está acercando a ti. Dice Salmo 93, 4, dice lo siguiente: el Señor en las alturas es más poderoso que el estruendo de muchas aguas, más que las recias olas del mar. Así que Él tiene autoridad sobre lo que tú y yo no podemos controlar o sobrellevar en esta vida. Tu tormenta y mi tormenta es un buen escenario donde Jesús puede mostrar su poder. Muchas veces no sabemos qué hacer en el caos, pero Él está sobre tu caos, sobre lo que está pasando hoy en tu vida. ¿Cuál es la tempestad que estás pasando hoy? Jesús es el único que puede darte salida, es el único que puede proveerte, es el único que puede guiarte, es el único que puede darte descanso. Él está cercano aquí y Él va hacia ti y Él entiende lo que está pasando. Número 3. Y aquí el Señor nos da una advertencia. Dice, número 3, cuidado, el miedo te impide ver la realidad con claridad. Miren lo que dice el versículo 26. Pero cuando los discípulos, acuérdense que Jesús va caminando hacia ellos sobre las aguas, pero cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el mar, ¿qué pasa con ellos? Se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y gritaron. ¿Gritaron de qué? De miedo, de pánico. Era una angustia enorme que estaban sintiendo. Más bien, la palabra original querían salir corriendo. ¿Pero cómo? Estaban en la barca. Estaban en la barca. Entonces, ahí juega un papel jugó un papel en la mente de ellos. Ellos interpretaron la figura que venía hacia ellos, que venía caminando, interpretado como algo amenazante, algo sobrenatural. Por eso dijeron un fantasma. Y esa figura en su mente lo llevó a una conclusión errónea, aunque estaban viendo en ese momento sin saber lo que venía. Pero lo llevó a una conclusión errónea. Es un fantasma. La pregunta para ti es, ¿cómo reaccionas tú cuando estás pasando por tormentas, cuando estás en dificultades? ¿Cómo reaccionas? Nuestra reacción en la tempestad puede ser miedo. El miedo te lleva a alterarte. El miedo te puede llevar a una ansiedad fuerte. El miedo te puede llevar a tener dudas. El miedo puede distorsionar nuestra percepción de la realidad. El miedo a las tormentas de la vida puede hacernos ver fantasmas. ¿Cómo? Bueno, podemos interpretar las acciones de los demás de una manera negativa. Podemos ver amenazas donde no hay. Podemos ver el problema que estamos viendo, pero más grande todavía. El miedo nubla nuestro juicio y nos impide reconocer la verdad, incluso cuando la tenemos justo a nosotros. Cuando está frente a nosotros. Por ejemplo, ¿cómo podemos ver fantasmas en nuestras tempestades?
A mí me pasa algunas veces, ¿verdad? Cuando la manager me llama o me pone un texto, necesito que vengas a mi oficina. Solo eso. Entonces, ¿qué pensarías ahí? ¿Qué hice? Me van a despedir. En el trayecto uno va pensando muchas cosas negativas, pero ese es el fantasma, ¿va? Pero en la realidad es otra cosa. Fíjate que quería agradecerte por lo que hiciste. O fíjate que anda a hacer este trabajito que me gustaría que vos lo hicieras. O sea, te vamos a aumentar el sueldo. Qué bonito sería, que todas las veces sería eso. O puede ser un diagnóstico médico. Cuando te llaman, fíjate que queremos hacerle un examen, porque no nos gusta cómo salió aquí, queremos asegurarnos. Entonces, y ahí vienen los pensamientos de uno, ¿no? ¿Qué tendré? ¿Qué me habrá salido? ¿Será que tengo cáncer? Y empezás a inventar un montón de cosas, a pensar muchas cosas donde la realidad es otra. Tal vez quieren comprobar algo o tratar o darte otra medicina que no te está cayendo bien. Entonces, esas son las tempestades. Así son las tempestades. El miedo, hay que tener cuidado con el miedo, porque te puede exagerar lo que te está pasando. El número 4, las tormentas revelan quién es Jesús realmente. Jesús nos da una respuesta específica al temor. Miren lo que dice el versículo 27. Enseguida, Jesús es bien pronto para actuar. Aunque ustedes no lo crean, ¿va? Aunque a veces estamos esperando una respuesta de Él, pero Jesús actúa rápidamente. Enseguida Jesús les habló diciendo, tengan ánimo, yo soy, no teman. Así que Jesús está listo para ayudarnos. Todo el tiempo está listo. Él está cerca de nosotros y Él es el que empieza a cambiar nuestro corazón, nuestra forma de pensar. No calma la tempestad externa. Él empieza trabajando con nuestra tempestad interna, ¿verdad? Y nos da consuelo, ¿verdad? Y nos da ánimo. A ver, ¿cómo lo hace el Señor? Dice, en primer lugar dice, Jesús les habló, dice. Jesús empieza a hablarte. Su palabra tiene poder de disipar el miedo que hay en nuestras vidas. Empieza a corregir esa percepción errónea que tenemos sobre lo que nos está pasando. Su voz da dirección, su voz nos hace reflexionar, su voz nos tranquiliza, nos da fuerza, nos vivifica, nos da consuelo, nos da esperanza. La palabra de Dios hace todo eso. Nos dice quién es realmente el Señor en nuestras vidas. Así que por esa razón debemos de llenar nuestra mente de la palabra de Dios. No dejes que tus problemas te desorienten, que te causen ver fantasmas. Medita en la palabra de Dios. Al llenar tu mente con los pensamientos de Dios, tu actitud va a cambiar. Vas a tener otra perspectiva. Las tempestades nos mueven a buscar al Señor y a escuchar su voz. Otra cosa que hace también el Señor, dice que Él nos da ánimo. ¿Cómo nos da ánimo el Señor? Con su presencia. Su presencia nos hace ser valientes y fuertes para enfrentar las tempestades. Salmo 31, 24, que no está ahí, dice, sean fuertes y valientes ustedes los que ponen su esperanza en el Señor. Y el Isaías 43, 2, la primera parte de ese verso dice, cuando pases por aguas profundas, yo voy a estar lejos, dice el Señor. No dice así, ¿verdad? ¿Qué dice? Cuando pases por aguas profundas, ¿qué dice? Yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te vas a ahogar. Eso es lo que dice. No estás solo. No estás solo en las tempestades. Y no tenés que enfrentarlas solo, porque Dios siempre, siempre está en las tempestades. Siempre está ahí. ¿Ustedes lo creen? Él no está solo, Él no está distante. Él siempre está en la tempestad. De cualquier forma, tormenta que estés pasando, Él siempre está ahí. Él siempre.
Y cuando dice yo soy, es bien importante entenderlo. Puede ser, algunos dicen yo soy, hey, yo soy Jesús, reconocen mi voz. Otros dicen yo soy, se está revelando su identidad divina. Así como el Señor le dijo o Moisés le dijo al Señor, hey, ¿qué le digo? ¿Qué le digo a los judíos que me envía? Diles que el que te envía, yo soy. Y ustedes el nombre del Señor viene el primer nombre que no tiene vocales. Es un tetragrama, ¿verdad? De 4 consonantes. Entonces, de ahí empieza a ponerle una vocal, Jab, después Yahvé, después Jehová, después empiezan a agregarle un par de cosas más, otros no, Jehová Jireh, Jehová Nisi, y un montón de cosas. Pero Jesús lo que le está diciendo a sus discípulos es, yo soy Dios. Yo soy soberano, yo soy supremo, yo soy el que está por encima de todo y de todos. Él tiene control de todo lo que pasa en la creación. Él gobierna todo. Él es el que gobierna todo. Entonces, Él está en control de lo que pasa en tu vida. Él nos está recordando ahí. Le está diciendo, Él es suficiente, Él es eterno, Él es soberano sobre tu tormenta. Y a los discípulos les recuerda eso. ¿Por qué les recuerda? Porque ya habían pasado una situación anterior. Lo que Samuel nos compartió el domingo. Pero Jesús ya estaba en la barca. Vieron el milagro de alimentar a esas multitudes. Lo vieron con sus ojos, pero todavía no habían dicho, bueno, en la primera tormenta dijeron, wow. Entonces, a veces tenemos que recordar lo que ha hecho Jesús en nuestra vida. Todo este tiempo, todas esas tormentas que hemos pasado, tenemos que recordar cómo el Señor nos ha sacado de ahí. Y eso, al recordar todo eso, puede aplacar el miedo y las dudas que nosotros sentimos. Esa es la respuesta del Señor. No teman, dice. En una sola palabra, lo que le quiere decir al Señor es, ¿qué? Confía. Confía. Dice Salmos 56, 3. Dice lo siguiente, pero cuando tengan miedo, o cuando yo tenga miedo, ¿qué vas a hacer? Pondré mi confianza en Él. En ti pondré mi confianza. Porque su voz es oportuna, es rápida, su presencia es real, tiene una entidad divina, Él tiene autoridad sobre las tormentas, Él está en control de todo lo que nos pasa en nuestra vida. Jesús nos está diciendo, confía en mí, incluso cuando no veas el camino, incluso cuando no encuentres salida, tienes que confiar en mí. Las olas pueden estar golpeando tu familia, tu vida, tu matrimonio, tus emociones, pero hoy Jesús te dice, hey, ánimo, yo soy, no teman, no teman. Número 5, vive creyendo que Jesús tiene control de tus tempestades. Versículo 28 y 29 dice lo siguiente, entonces le respondió Pedro. Acuérdense, Jesús viene caminando. ¡Hey, yo soy! Aquí estoy, no teman, ánimo. Entonces viene Pedro, el gran sanguíneo que había ahí de todos ellos, le dice, se atreve a decir, y miren lo que dice, Señor, o sea, ya lo está reconociendo, ¿verdad? Como algo soberano. Dice, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús le contestó, le dio la orden. Ven, Pedro desciende de la barca, empieza a caminar sobre las aguas, igual a Jesús, y se dirigió hacia Jesús. Así que la fe
La fe, la confianza en Dios nos hace caminar sobre lo imposible. Me estaba contando mi esposa una historia bien triste. Una ex compañera de ella, de trabajo, su cuarto hijo, cuando nació, le detectaron que venía con cáncer en una de sus piernas, tenía un tumor en una de sus piernitas. Y empezaron a tratarlo, quimioterapia chiquito, imagínense, tierno. Y empezaron ellos a orar, ellos son cristianos, empezaron a orar, a pedirle al Señor, a pedirle dirección. Y los médicos siempre tratando al niño, iban pasando, iba creciendo, todavía iba peor. Ellos no podía caminar bien, cuando empezó a caminar, el tumor se iba haciendo más grande. Llegó un momento en que los doctores le dijeron, hey, tenemos que amputarle la pierna, porque esto se puede hacer peor. Entonces ellos dijeron, bueno, le vamos a dar la respuesta. Ellos fueron, ¿sabe a dónde fueron? Al Señor, a buscar al Señor, a clamarle al Señor para que les diera claridad para tomar una decisión. Y así lo hicieron, empezaron a orar, buscar consejo a otros hermanos y al fin ellos tuvieron que decidir de darle el visto bueno a los médicos. Y sucedió, le cortaron la piel, yo creo que un poquito arribita de la rodilla, la cortaron. Creo que el año pasado o antepasado, no recuerdo la fecha exacta, pero ellos sufrieron, pero ellos estaban caminando sobre lo imposible. Confiaron en el Señor. Y el niño tiene una prótesis y anda jugando, practicando deportes como si nada. Pero eso es tener fe y caminar sobre lo imposible. Dice 2 Corintios 5:7, dice, pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Vivir por fe tiene que estar basado en lo que Dios te dice. Él les dijo a sus discípulos, ven. Y hay que anclarse en las promesas de Dios. Esa familia, esa pareja, sí se agarraron de la palabra de Dios, de las promesas de Dios. Y eso es lo que nos da valor para afrontar las circunstancias difíciles. Eso es lo que nos da fuerza para resistir las tempestades de la vida. Bajarse de la barca, caminar sobre las aguas hacia Jesús es una fe activa y valiente. O sea, estar en la barca también es fe. Pero bajarse y caminar sobre las aguas es vivir confiando en Dios. Significa avanzar en obediencia a Jesús, aunque la lógica, aunque las circunstancias, aunque el miedo, las dudas digan que no se puede. Pero tú sigues caminando y yendo hacia Jesús, porque Él te dice, ven. Es atravesar, es dar esos pasos que humanamente no podrías hacer o no tendrías la capacidad de dar si no fuera por lo que Dios te dice que vengas hacia Él. Pregunta, ¿cuál es el agua sobre la que Dios te está llamando a caminar hoy? ¿Cuál es esa agua? Caminar sobre aguas emocionales, por ejemplo. ¿A quién tienes que perdonar? Algo que te ha hecho un súper daño. ¿A quién tienes que perdonar? Esos son aguas emocionales, bien fuertes. Tienes que dirigirte a alguien que te hizo un daño y decir, hey, brother, te perdono. O sobre algo emocional, seguir sirviendo al Señor aún cuando estás en medio del dolor de una pérdida, por ejemplo. Eso es duro también. Son aguas que Dios te llama a que camines, de que camines por fe, confiando en Él. Número 6, enfócate siempre en Jesús.
enfócate siempre en Jesús. El versículo 30 dice lo siguiente: pero al ver el viento, acuérdense, Pedro caminando hacia Jesús. Al ver el viento fuerte, aquellas grandes olas, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó diciendo: Señor, sálvame, sálvame. Hay una historia de un corredor joven, corriendo una maratón, y ya faltaba un par de metros para llegar a la meta final. Iba corriendo tranquilo, dijo: ya voy a llegar. Pero de repente escuchó pasos que lo estaban siguiendo. Entonces, y le dio la curiosidad de voltear a ver. Ahí perdió velocidad, perdió su vista a su meta, y el otro corredor le rebasó y ganó la carrera. Poco tiempo después, el entrenador de ese corredor joven le dijo lo siguiente: no perdiste por cansancio, perdiste por distraído. O sea, dejaste de mirar la meta. Y así le pasó a Pedro. Dejó de mirar a Jesús y empezó a ver el viento, las olas, todas esas cosas. Lo mismo nos puede pasar a nosotros cuando quitamos la mirada del Señor y la ponemos en nuestros problemas. Escucha esto: lo que domina tu atención determina tu condición. Todo es cuestión de enfoque. Si tu enfoque en Jesús te mantiene caminando sobre las aguas, qué bueno. Si te enfocas en la tempestad, en tus problemas, va a surgir el miedo, va a aparecer las dudas y te vas a empezar a hundir. El miedo te hunde. Pero aún así tienes esperanza, porque Jesús está cerca, ahí está. Él no se ha ido de ahí. Así que, ¿a quién miras tú cuando estás en tempestades? ¿A quién estás viendo? ¿A tu problema o al Señor? No es lo grande de la tormenta que te va a hundir, sino lo que tú eliges mirar. Eso es lo que te va a hundir. Si te concentras en tus problemas, te hundes, dejas que el miedo, las circunstancias se apoderen de ti, y eso va a ir disminuyendo tu fe, tu confianza o el rumbo de tu vida. Si te enfocas en tus deudas, por ejemplo, te vas a llenar de temor. Si tienes que confiar en Dios para que Él te dé sabiduría y puedas administrar bien tu dinero. Y aquí donde ese grito de auxilio, tiene que surgir cuando te estás hundiendo, cuando tienes temor y tener esas dudas. Tienes que gritarle, tienes que clamar al Señor, tienes que dar un SOS. ¿Se acuerdan del Titanic? Cuando chocó con un iceberg. Cuando hicieron empezaron a investigar qué es lo que había pasado en el barco, y dijeron: hey, esto se va a hundir. Entonces el capitán le dijo al jefe de comunicaciones: hey, pide auxilio, porque nos vamos a hundir. Inmediatamente, en clave de Morse, empezó telégrafo. Empezó tac, tac, tac. SOS, ayúdanos. Y el barco más cercano, que estaba a 100 y pico de kilómetros, el Carpathia, fue el que llegó al sitio. Ya encontró un buen desastre. Solo pudo salvar a como a 700 personas de 2,000 y pico de personas que iban en el barco. Y así es. Tú tienes que clamar en medio de la tormenta cuando sientas que te estás hundiendo, te estás ahogando. Tienes que clamar. Dice el Salmo 34, 4, 6. Dice: oré al Señor, dice, y Él me respondió. Me libró de todos mis temores. En mi desesperación, oré y el Señor me escuchó, me salvó de algunas dificultades. No dice todas
dificultades, todas mis dificultades. Cuando estás desesperado por todos esos desafíos, por esas crisis que están en tu vida, que estás enfrentando, pídele a Dios, es un SOS, dile, sálvanos, oh Señor, ayúdanos. No tienes que extenderte, pedir en una oración, ¿verdad? No tienes que extenderte tanto. Esas son palabras que salen de tu corazón genuinas, con una actitud de humildad. Señor, ayúdame, sálvame. Suficiente para que el Señor pueda actuar. Él tiene poder para librarte y sacarte de esas tormentas. Lo más sabio no es resistir la tormenta solo, sino clamar al único que puede calmarla. Número 7, vamos a terminar. Jesús responde a nuestro grito de auxilio. Dice que de inmediato, otra vez dice, rápido, el Señor actúa rápidamente. Jesús extendió la mano, lo sostuvo a Pedro y le dijo, oh, hombre de poca fe, debería darte un coscorrón. No digo así. ¿Por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Dios llega a tiempo, en su tiempo, ¿no? Recuerda, no es a nuestro tiempo. Dios llega a tiempo siempre. La fe débil como la de Pedro puede clamar y eso hace suficiente para que Jesús pueda actuar de inmediato. Su mano poderosa es como un ancla. Los barcos que cuando están en alta mar, que les agarran las tormentas, es un ancla que Él los mantiene. Su mano poderosa es firme, su mano te sostiene, te rescata del peligro. El temor te va a hacer dudar, pero el amor de Jesús siempre te va a sostener, porque el amor de Dios echa fuera todo temor. 1 Pedro 5:6 dice, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Es al tiempo del Señor. Y le dice el Señor como reclamando, ¿y por qué dudaste? ¿Por qué no seguiste escuchando mi voz? Dudar es estar indeciso por estar en una encrucijada, negarse a elegir un camino por otro, querer hacer dos cosas que se excluyan mutuamente. A veces nos pasa eso en nuestras vidas. Puedes decir, bueno, yo voy a seguir a Cristo, yo lo voy a servir. Pero no quieren soltar el pecado, no quieren soltar sus malos hábitos, no quieren deshacerse de una relación tóxica. Y viven ahí frustrados, estancados, ¿verdad? Sintiendo que Dios está lejos cuando uno es que se aleja de Él. Dios está cercano. Así que Dios responde en nuestro grito. Dice un pasaje en Isaías 41:13, pues yo te sostengo de tu mano derecha, yo el Señor tu Dios, y te digo, no tengas miedo, aquí estoy para ayudarte. El miedo te va a hacer dudar, pero aún así Él está cerca para ayudarte inmediatamente. Pero dice sigue diciendo el verso, cuando ellos subieron a la barca se calmó el viento. Jesús, imagínense, Jesús sacando a Pedro, lo sostiene, lo encamina hacia la barca. No lo dice el pasaje, pero dice que cuando ellos subieron a la barca, se calmó la tempestad. O sea, cuando Jesús está en la barca, cuando lo dejas entrar en tu vida, ¿qué va a pasar con la tempestad? Se calma. Vas a estar quieto. Así que tú puedes estar luchando con una ansiedad, tú puedes estar atrapado en adicciones, tú puedes tener cualquier tipo de problema, pero cuando tú le clamas al Señor y le permites que el Señor entre en tu barca, la tempestad se va a calmar. La pregunta es, ¿está Jesús dentro o fuera de tu barca hoy? ¿Dónde está Jesús hoy? En tu tempestad. Y por último, número 8,
cuando conoces a Jesús, lo adoras. Lo adoras. Entonces el versículo 33, entonces los que estaban en la barca lo adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. En Marcos dice, estaban totalmente asombrados. O sea, si Samuel dijo wow, yo digo wow aquí, ¿verdad? Súper wow. O sea, impresionados lo que el Señor había hecho. Todo lo que ellos vieron, al ver que quién es Jesús y lo que Él hace, su respuesta fue adoración. Tenés que conocer, cuando digo conocer es experimentar a Jesús en las tempestades, y entre más lo experimentas, entre más lo conoces, más lo vas a adorar como Dios y Señor, y te vas a rendir ante Él en adoración cuando reconozcas que Él es soberano y reconozcas que Él tiene el control de tu vida. Adorar implica obedecer, implica confiar, implica amar su palabra, implica enfocarse en Él, implica depender de Él en todo tiempo. Adorar no solo decir quién es Jesús, es responder con todo lo que somos ante Él. Así que las tormentas son así, las tormentas tienen propósito. Las tormentas nos dan respuestas a todas las interrogantes que salen en nuestra vida. Y es bueno pasarlas y entender por qué son. Y entender que es educación. Entender que Él está ahí, que Él va hacia ti, que Él te sostiene, que Él es poderoso y tiene control sobre tu vida. Cuando salgas de esas tormentas, Dios quiere que seas fuerte, quiere que que estés confiando en Él con una fe muy profunda, ¿verdad? Para que puedas tú hacer lo mismo que Él hace, caminar sobre lo imposible, ¿verdad? El Señor está ahí siempre en tu vida, está en medio de tu tormenta, y puedes pasar tiempos muy difíciles, pero tú tienes esa oportunidad de decirle, Señor, sálvame, y Él va a estar ahí para extender su mano y calmar tu tempestad. Así que vamos a orar, hermanos. Pongan de pie. Pidámosle al Señor que démosle gracias por su presencia en nuestras tormentas. Señor, gracias. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por tu presencia en nuestras vidas. Gracias por estar tan cercanos, Señor, a cada uno de nosotros. Gracias porque ves lo que nos está pasando. Estás pendiente, Señor, de lo que nos ocurre en tu vida. Tú miras, Señor, nuestras dificultades y estás ahí pronto para ayudarnos, Señor. Señor, a veces estamos en tempestades o hemos salido de ellas o vamos a entrar a una de ellas. Señor, que queremos estar conscientes, Señor, que tú estás por encima de todas ellas. Tú eres poderoso, tú tienes el control de todo, Señor, y queremos confiar en ti, Señor, en todo momento. No importa cuán duras, de cuán intensidad sea la tempestad que estamos viviendo, vamos a vivir, Señor, queremos agarrarnos de ti, Señor, y caminar, Señor, por fe, confiando en ti, Señor, que tú nos cuidas, tú nos amas y tú vas a hacer lo mejor para nuestra vida. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por lo bueno que eres en nombre de Cristo Jesús. Amén.